Ordena el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, la publicación inmediata de la reforma a lo que en este momento tiene que ver con la ley orgánica del Poder Judicial. Dijo Javier Corral, gobernador de Chihuahua, que se ordenaba de manera inmediata la publicación en el periódico oficial del estado de la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial. Este jueves, tras casi 4 horas de discusión, el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua, que contempla la destitución de Gabriel Sepúlveda, titular del organismo. Ante ello, Corral Jurado firmó el decreto enviado por el Congreso con la finalidad de la publicación inmediata de dicha reforma. Lo anterior, junto con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, hemos firmado con carácter de publicación inmediata en el periódico oficial del Estado el decreto enviado por el Congreso del Estado que reforma la ley orgánica del Poder Judicial, la cual va a permitir ordenar y reencauzar el procedimiento de selección de jueces y garantizar con ello que los mejores perfiles puedan ocupar tan importantes cargos en el Poder Judicial. Con esto enmendamos un proceso amañado, dijo el mandatario estatal actual, Javier Corral Jurado. Pues esto va a traer ahí alguna serie de polémicas, por supuesto que sí, va a traer alguna serie de complicaciones para quienes tienen algunos cargos. Sin embargo, también de esto hay alguna participación, revanchismo y persecución política. Pide amparo presidente de lo que es el Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Sepúlveda. Interpuso un amparo a la reforma de la ley orgánica que aprobó el Congreso y que pretende removerlo de su cargo. Este escrito, que se presentó ayer a las 5:45 de la tarde del jueves, o sea de ayer, ante el juez de distrito, señala que se violaron gravemente diversas garantías constitucionales y será atendido por el juzgado primero de distrito, cuyo titular es Juan Antonio Trejo Espinosa. Entre las violaciones presentadas en el amparo, se afirmó que dicha reforma es una ley privativa, ya que busca destituirlo por mero revanchismo y persecución política. De acuerdo con el amparo contra la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, se violan las siguientes garantías: violación al principio de la división de poderes. La pretendida reforma se violenta en el principio de la división de poderes, que es consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal y 31 de la Constitución del Estado, ya que se estaría legislando sobre asuntos que le corresponden por disposición del artículo 109 constitucional resolver solo al Pleno del Poder Judicial, por lo que es a todas luces inconstitucional que mediante un artículo transitorio destituirá al presidente actual, ya que a este le resta 1 año de su ejercicio y además fue electo por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno Tribunal, por lo que la propuesta en sí representa una flagrante invasión a la competencia del Poder Judicial. 2. Violación al principio de la división de poderes. 2. Viola el principio de división de poderes, ya que el Poder Legislativo está nombrado por un presidente decano mediante un artículo transitorio, interviniendo indebidamente al nombrar a otro presidente ajeno al legislativo, dejándolo en el cargo de manera indefinida mientras no se le logren las condiciones para elegir a otro presidente por parte del Pleno Tribunal. 3. Violación al principio de división de poderes. 3. Viola el principio de división de poderes también al invadir la esfera de competencia del Poder Judicial, ya que constitucionalmente le corresponde al Pleno de este elegir a su presidente, por lo que no puede ser destituido mediante el transitorio de un decreto, en virtud de que aún no concluye el periodo por el que fue electo por unanimidad de votos del Pleno del Tribunal. Viola el régimen de facultades expresas. 1. Viola el artículo 28 de la Constitución de Estado, que establece el ejercicio del poder público, que se limita a las facultades expresamente consignadas en esta Constitución, la federal y las leyes que se expidan de conformidad con las mismas, ya que el Poder Legislativo no tiene facultades de nombrar al presidente de otros poderes, sea cual sea la denominación que se le dé. 5. Violación al principio de irretroactividad de la Ley 1. La aludida reforma vulnera también el principio de irretroactividad de la ley que establece el primer párrafo del artículo 14 constitucional, ya que va dirigido directamente en perjuicio del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia y de los magistrados nombrados en fechas recientes, pues por un lado se da por terminado el cargo del actual presidente y se les imposibilita a la mayoría de los magistrados a contender por la presidencia del tribunal. Violación al principio de irretroactividad de la Ley 2. Viola el principio de irretroactividad de la ley al pretender que el decreto surte efectos retroactivos sobre el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia en funciones. Violación al principio de retroactividad de la Ley 3. Al establecer otro procedimiento para la selección de jueces, viola un principio de retroactividad de la ley que deja en incertidumbre la aspiración de 800 concursantes que aspiran a una plaza de juez.
8. Incumple con las características de la norma. 1. No se cumple con elementos generales de la ley que deben ser general, abstracta e impersonal, por lo que se trata de una ley privativa, ya que va dirigida a una persona en específico para destituirla de su puesto por mero revanchismo y persecución política. Violación al principio de igualdad. 1. Además, se transgrede el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, ya que el iniciador señala que una vez separado del cargo el presidente actual, este llamará al Pleno para sesionar y nombrar como presidente al decano del tribunal, que será el magistrado con mayor antigüedad y que éste durará en el cargo hasta que el Pleno designe el nuevo presidente, que además deberá contar con una antigüedad mínima de 5 años, lo que deja en un plano de desigualdad a los magistrados, pues no todos tendrían derecho a ser electos. Violación al principio de igualdad. 2. La integración de la Comisión de Justicia no cuenta con una representación plural del Congreso, transgrediendo la composición plural de las comisiones del Congreso al tener 4 diputados del mismo partido de 5 que lo conforman. Y bueno, pues así continúa, inclusive también violaciones a la Constitución local y violación al proceso legislativo 2. Así que ya se están defendiendo, y ya el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Sepúlveda, emitió esto. Parece ser que pues tuvo técnicamente pues bastantes argumentos, al menos los tiene hasta este momento. Fíjese que también pues habrá polémica en eso, seguramente.